Mucho caliente. Es lo primero que pienso cuando mencionan a Reina, y es que desde su primera inclusión en Valorant entró rápido y en caliente al top 5 de agentes más rotos del juego. Sus habilidades antes del nerf le permitían tener 4 orbes que daban más que suficiente para eliminar a todos tus enemigos y salir bien librado y sin consecuencias por lo rotísimo de su recuperación. Una buena Reina siempre fue un motivo para sentir terror durante tus partidas, y hasta cierto punto lo sigue siendo. Y más en los celos bajos del juego, donde abundan las cuentas Smurf que suelen abusar constantemente de este personaje. Yo soy Bogar y el día de hoy analizaremos a uno de los personajes más rotos de Valorant y por qué se mantiene como una elección constante en composiciones competitivas. Reina tuvo mucha relevancia en los torneos internacionales pasados de Valorant por su capacidad de escape, ataque, recuperación y entry. Y aunque Reina es un personaje poderosísimo en las manos adecuadas, la meta ha cambiado muchísimo hacia otros agentes que pueden tener mucha más influencia en el mapa a través de sus habilidades sin tanto riesgo y sin depender de las habilidades mecánicas de un jugador. Definir el rol de Reina es complicado, por lo que voy a limitarme a resumirlo en que Reina representa mi mayor pasión y filosofía de vida: diversión sin consecuencias. Y es que como duelista es literalmente la reina de los enfrentamientos. Y no porque reciba algún boost de puntería o algo así, sino por el hecho de que puede entrar sin miedo a los picks, ya que su sanación le permite salir fresca como lechuga de cualquier duelo y meterse en chinga a duelear con otro enemigo como si fueras Power Ranger peleando contra tanta bestia una tras otra. Antes de seguir hablando de las fortalezas de nuestra reinita, es menester hablar primero de todos los puntos débiles del personaje, que para ser honestos, no son muchos. A diferencia del resto de los agentes, Reina solo puede tener muy buenas partidas o muy malas. Todo depende de tu capacidad mecánica para obtener kills, y si el día que decides rankear no andas al 100%, tu elección podría terminar siendo un desperdicio, ya que podrías apoyar más a tu equipo con otra gente y dejar a Reina en manos de un compañero que ande más despierto, que muy seguramente alguien la va a querer. Y es que yo he estado ahí cuando elijo con confianza a Reina porque tuve unas buenas partidas y el emparejamiento me pone a jugar con personas 4 rangos más arriba con una evidente mejor puntería y que me acribillan en mis picks, destruyendo toda mi confianza para jugar agresivo. Esto es un gran problema, debido a que Reina está obligada a jugarse de manera agresiva para ser efectiva, ya que mantenerse atrás durante los entries o picks resulta completamente inútil para tu equipo que no cuenta con la capacidad de recuperarse como tú de los enfrentamientos. La influencia de Reina en una partida depende totalmente de su capacidad mecánica y no tanto por sus decisiones estratégicas. Es algo así como pura fuerza bruta y poca estrategia, y si el resto del equipo no cumple bien con sus funciones o de plano no dan ni una, tu influencia queda limitada solo a hacer los entries, obtener algunas kills y lurkear agresivamente. Y aunque las kills definitivamente son importantes, debes contar con el apoyo de algún controlador o centinela para poder parar o intimidar la invasión del site, como lo hace Viper en ciertos mapas a través de venenos o sus one-ways. En cuanto a sus habilidades básicas, técnicamente solo cuentas con los ojos para entrar y atacar un sitio, y es que una simple bolita morada es todo lo que tienes para impedir visualmente a tus enemigos y permitir un ingreso más seguro al sitio. Lo mismo sirve para enfrentamientos como para estorbar a tus enemigos u obligarlos a destruirlos antes de poder atacarte. Por lo general, los ojos de Reina se arrojan hacia arriba para joder el crosshair placement de tu enemigo o muy abajo, nunca a la misma altura de tu cuerpo, ya que esto hace más fácil el flick de tus enemigos hacia ti. Destruirlo es bastante fácil, por lo que un equipo coordinado sabrá eliminarte a ti junto a tu ojo con un mal timing. Además de que arrojar un ojo no impide necesariamente que el enemigo te dispare, sobre todo si eliges piquear de forma muy predecible. Sobre los orbes de vida y escape, estos tienen la principal desventaja de que solo se pueden activar cuando se elimina al enemigo, por lo que si tu plan de ataque incluye disparar y escapar, por ejemplo con un operator, te verás atrapado si no consigues el kill. Si bien el orbe de escape te da un pequeño speed boost junto al estado de invulnerabilidad, si no alcanzas a ponerte a salvo, te vuelves un blanco fácil para tus enemigos, ya que recuperar tu arma y poder defenderte no es inmediato. Otro problema es que recuperar tu vida se toma un intervalo de tiempo hasta terminar de curarte. Sumado a esto, estás obligado a mantener visión del orbe para continuar la curación, lo que además deja una línea súper extensa que ubica tu posición ante tus enemigos, por lo que muchas veces quedarás completamente expuesto y marcado en campo abierto mientras esperas a terminar de curarte. Al igual que sus habilidades básicas, la ultimate de Reina depende de tu capacidad para obtener kills. Es difícil definir el mejor momento para utilizar la definitiva. Tanto para un push como una situación defensiva, puedes tener mucho o ningún impacto con su capacidad de curarse y volverte invisible para reposicionarte. El boost que recibes para disparar más rápido se agradece, y aunque parece más una habilidad pasiva sin utilidad, sí puede tener un impacto durante un duelo de Vandals en el que ambos se disparan todas las balas al cuerpo. Aunque, si no estás acostumbrado a estos boosts, es fácil que se joda tu control de recoil y dispares a lo bestia. Es muy probable que más de una vez actives la definitiva y que te maten al primer enfrentamiento.
Además de sentirte humillado y sentir que desperdiciaste la definitiva, esto solo reafirma que muchas veces Reina puede tener cero impacto en una ronda si el jugador no cuenta con la suficiente habilidad o si es superado notablemente por los enemigos. A comparación de otros duelistas como Jet o Neon, su definitiva les permite obtener un medio para obtener kills y ahorrar en comprar armas, además de que pueden matar mientras están en movimiento, lo que les da una ventaja importante en un enfrentamiento usando sus ultimates. Reina es por excelencia el personaje favorito de los Smurfs, y no por cualquier cosa, ya que sus habilidades recompensan enormemente la capacidad mecánica. Considera que su recuperación te permite salir básicamente sin ningún daño de 2 enfrentamientos. Sus orbes rotísimos te permiten curarte completamente y hasta con un sobreescudo. Para un buen jugador, tener 2 orbes es más que suficiente para llevarse una buena cantidad de enemigos por ronda. Y es que en muchas partidas, una reina rota infunde un miedo profundo a todo el equipo hasta de piquearle un sitio. El ojo de reina es una excelente habilidad del tipo Flash, que no solo puede ayudarte a ti, sino a todo tu equipo en una situación arriesgada. Son muchas las veces que he visto que una reina se los guarda y no los utiliza durante la entrada al site. Y es que en combinación de la capacidad de entry de personajes como Jet o Raze, que meten presión inmediata y ganan terreno en el sitio, sus ojos hacen que los entries sean seguros y rápidos para tomarlos con un equipo coordinado. Conservar un ojo durante un postplant es una excelente estrategia para joder a quien le toca desplantar, ya que por lo general quedará en un campo abierto a merced de tu posicionamiento, lo que te permitirá estrafiarlo con extra de seguridad. Lo mismo para cualquier ronda donde sepas que tu enemigo quedaría completamente vulnerable en un enfrentamiento si le arrojas un ojo de reina. Si bien se destruye fácil, con un buen timing puedes distraer con el ojo mientras piqueas con facilidad a los enemigos que están obligados a intentar destruirlo. La recuperación de Sage se queda pendeja en consideración de los 150 de heal que Reina obtiene por cada kill. Además, es mucho más rápida. En ronda de pistolas es particularmente obsceno jugar con Reina, ya que puedes entrar sin miedo y sanarte hasta con sobreescudo después de tus enfrentamientos. Esto te convierte en una fuerza de la naturaleza a la que es difícil contrarrestar, en donde llueven vergazos por todos lados y la mayoría termina muy tocado durante esta primera ronda. Su habilidad de despreciar es literalmente un ticket de escape fácil de cualquier aprieto o situación donde las cosas se prendieron demasiado y necesitas, lógicamente, ponerte a salvo en un mejor ángulo para sobrevivir. Es súper útil para huir de un refrag y huir de tus enemigos que te pensaron una presa fácil. Una reina disciplinada sabrá cuándo utilizar la Q o la E dependiendo de la situación y prediciendo lo que se viene en la partida. La E de reina es una de las mejores habilidades de escape en Valorant, ya que te hace completamente invulnerable mientras te desplazas y con movilidad aumentada y con una duración más que suficiente. Y aunque los enemigos pueden verte escapar y se siente chafa, el simple hecho de tener habilidades de escape o salida es una cosa rotísima en un juego donde el posicionamiento significa todo. Tener esta posibilidad de salir bien librado de un refrag se siente como una patada en las gónadas para tus enemigos que más de una vez creían tenerte acorralado. Además, Reina es una excelente opción para usar Operator. No es tan rota como Jet o Chamber, que sí o sí pueden reposicionarse, te atinen o fallen, pero al menos tiene la posibilidad de hacerlo gracias a su orbe de escape. Asumiendo que no falles el tiro, porque esto puede jugarte muy rápido en tu contra si no andas tirando chido. Pero para un jugador que te da tiros al 3x2, Reina es más que viable y de las mejores opciones para hacerlo. Otra consideración importante del orbe de escape es que le permite a Reina pararse en sitios muy raros. Es muy frecuente que veas a Reina busteada en una caja o parada en un sitio demasiado inconveniente como el centro del mapa o demasiado adelantada a una entrada. Y aunque parece que al jugador le falta barrio y game sense, esto se hace con la intención de joderte el crosshair y jugarte con el factor sorpresa para reposicionarse tras obtener el kill. No olvides que la definitiva de Reina es una locura en buenas manos, ya que su reposicionamiento mete miedo enorme, porque dejas de ver a dónde se mueve y no hay manera de predecir de dónde te lloverá el chingazo. Además de que se cura sin dejar rastro, lo que la vuelve una máquina de matar eficiente que se mueve y desplaza rápido de lado en lado. Recuerda que la E de Reina la hace invulnerable a todo, incluyendo la ultimate de Killjoy, lo que te permite pushear sin miedo cuando menos se lo esperan. En conclusión, podemos afirmar que Reina es un personaje peligroso y que su impacto en la ronda depende enormemente de tu capacidad mecánica para poder sacar provecho de sus habilidades. Es rotísima y sumamente fácil de aprender a jugar para alguien que recién comienza en Valorant, ya que no requiere complicarse demasiado con lineups o con aprender posicionamientos de habilidades. Si bien sí necesita mucha capacidad ofensiva y precisión para meter los tiros, esto no quiere decir que uno deba traumarse en si es suficientemente bueno o no para jugarla. Al fin y al cabo, el emparejamiento en Valorant suele ser una broma por tanto Smurf, y muchas veces tendrás una serie de buenas partidas para luego caer en malas partidas, por lo que te recomiendo jugar a Reina siempre que te sientas en confianza de tu aim y dispuesto a mantener un gameplay agresivo.
Y recuerda que para mejorar tu habilidad mecánica y romper madre con Reina, cuento ya con varias guías y material de aim training para ayudarte en tu escalada. Por lo que recuerda suscribirte, dejarle un like y comentario positivo a este canal para que el algoritmo nos siga ayudando y que pueda entregarte más guías y análisis de Valorant y otros juegos. Por lo que te agradezco por acompañarme hasta este punto en el video y me despido deseándote como siempre que tengas un excelente día.